Hoy abrimos una charla necesaria que nos atraviesa más de lo que admitimos. Los estándares de belleza, la presión social y el mundo de la moda y las tendencias. Vivimos en una época donde las imágenes nos rodean, donde pareciera que hay un cuerpo ideal que deberíamos alcanzar, pero ¿a qué costo? ¿Quién define qué es bello? ¿Y qué lugar ocupa la salud en medio de esta carrera por encajar? ¿Hasta dónde es saludable seguir las tendencias? ¿Cuándo empieza el daño físico y emocional? Para ayudarnos a pensar y mirar con más claridad, les recomendamos este MP Talks. En este episodio nos acompañan Valentina Ponce León, nutricionista. Estamos también con Lise Dufrescu, que es doctora dermatóloga. Y también nos acompaña Ana Mola, modelo y comunicadora. Muchas gracias por estar acá. Bueno, este episodio queremos dirigirlo a lo que tiene que ver con la salud, el autoestima, la belleza, cómo nos sentimos como mujeres también con todo lo que se comenta en redes sociales hoy en día, ¿no? Que cada persona tiene una rutina diferente de skincare, aparecen las rutinas saludables de la granola, el yogur, salir a caminar, estar en paz. Hashtag fitness, hashtag vida sana. Hay un montón de estructuras de lo que significa tener una vida sana. Así que primero quiero abrir esta conversación con cuándo una rutina es saludable y cuándo está escondiendo en realidad nuevas estructuras o nuevos comportamientos más tóxicos, por así decirlo. Bueno, depende un poco de qué tipo de rutina hablemos, ¿no? En general, las rutinas marcan cierta estructuración de cómo uno es, ya sea una rutina alimenticia, que nos lo puede decir Vale, o una rutina de skincare, que es lo que yo estoy más acostumbrada a ver, o una rutina de deportes, siempre nos habla de cierta estructuración. Y dependiendo, pienso, de la personalidad de cada uno, es como uno adquiere esa rutina, si lo va a adquirir como algo que va a mejorar su vida, que va a mejorar su calidad de vida, o va a ser una autoexigencia más. Y creo que ahí, muchas veces cuando uno se lo toma como una autoexigencia y hace ese checklist de que hoy lo hice bien, hoy no lo hice, estoy deprimida porque no lo hice, creo que ahí es donde empieza a jugar ese rol de si esto está bueno o no, si realmente esto me está haciendo bien o me está generando más presión, además de todas las presiones que tenemos, ¿no? Porque esa rutina se inserta en una persona que trabaja, en una persona que tiene actividades sociales, ¿no? Entonces, a veces el agregar más cosas a esa rutina son un peso muy grande. Claro, cuando te empieza a pesar y ya no lo disfrutás, obviamente. Exactamente, sí. Eso. Y ahí va, desde mi lado de la alimentación, yo creo que cuando uno ya empieza a comer y empezás a tener como ciertas pautas dentro de la alimentación que te sentís frustrado, capaz si no ves que no podés seguir con tal estructura, o si comes tal cosa como que te salís de algo, y ahí ya no empieza a ser como disfrutar de la alimentación, o si te privás capaz de ir a algún evento, porque capaz que no querés enfrentarte a esa parte de, no, yo esto no lo quiero comer o no lo puedo comer, pero porque vos te lo estás poniendo. O sea, para mí cuando deja de disfrutarse y empieza a generar como esa frustración o enojo, para mí ya ahí se vuelve como medio obsesivo. No sé si tenían el término de gymfluencers, que son, básicamente las personas que dedican su tiempo a transmitir ideas de rutina físicas y saludables. Y yo les quería consultar, por ejemplo, Valentina, si a vos te pasa en tu consultorio que vienen personas con rutinas que sacan de Instagram o de TikTok y tienen ciertos errores en ese tipo de rutinas. Sí me pasa así, y también seguramente lo han visto que ahora hay aplicaciones que uno puede ir como sacando, que uno puede como ir sacando fotos y las va registrando en esta aplicación, entonces como que hasta mismo se calcula el requerimiento de calorías que pueden consumir y se van como guiando en eso. Y capaz que, no sé, ponele, de tarde ya medio como que comiste un poco lo que tenías que comer, entonces ya no pueden comer más nada. Entonces ahí como que te volvés como esclavo primero de esa aplicación que capaz que no es para vos, capaz que necesitas mucho más, que no siempre tiene que ser algo tan restrictivo. Pero sí, se reve. Y mismo con rutinas, ahí va, que capaz que no se le hizo un profesor que está especializado en todo lo que es ejercicio, pero con la comida sí, o que empiezan a tomar suplementos que capaz que no es necesario para el tipo de actividad que está haciendo, o para la edad, o para lo que está comiendo, capaz que cubre. Y lo toman igual. ¿Y cómo hacemos para lidiar cuando pasa esto en un público adolescente que quizás tiene menos herramientas que un adulto mayor? Para mí está bueno que consulten y que vengan también con sus padres, porque a veces es más la duda como del padre o de la madre,
Y que para mí está re bueno, que a veces me pasa que vienen con los padres y me dicen, necesito que me digas a ver si puede. Y ahí como que yo le hablo y le digo, pero pará, sos muy chico, no es necesario que todavía tomes esto, porque viene mucho con el tema de las proteínas, que en realidad está buenísimo y sirve un montón cuando no lo puedes obtener con la comida. Pero siento que desde muy chiquitos, ya con 14 o 15 años, quieren empezar a tomar suplementos. ¿Y en la dermatología cómo se ve esto de empezar a edades tempranas a consumir cosas, digamos, en el skincare, por ejemplo? Bueno, en la dermatología existen los skinfluencers, que son, se llaman así, y en realidad son personas que se dedican, por ejemplo, a testear o a probar productos, más que nada productos cosméticos, que están vinculados a mejorar la calidad de la piel o a mejorar la imagen. Y nosotros lo vemos de forma permanente. Para nosotros es una consulta muy, muy habitual, que ya los pacientes, sobre todo las jóvenes, se ve más en mujeres y se ve en más jóvenes, que ya vengan con una rutina que fue dictada por alguna persona en Instagram que empezó, o mismo a veces profesionales, hay dermatólogos que lo hacen, pero cerrándonos a lo que son los skinfluencers, que no necesariamente tienen una formación específica en esto, vienen con las rutinas ya marcadas y a veces están correctas, porque en realidad en lo que es la rutina cosmética es muy opinable y es muy variable. Entonces a veces se hacen pequeños cambios y no tienen gran impacto en sí, porque de por sí los cosméticos que se usan no son cosméticos o medicamentos fuertes que puedan afectar específicamente a alguien. El tema es más preocupante, sobre todo con la juventud, y ya estamos hablando de niñas, preadolescentes, porque en realidad lo que estamos viendo es una gran penetración de toda esta información que tiene que ver con los cosméticos, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con un ideal de belleza en las niñas cada vez más chicas. Y eso sí trae problemas. Trae problemas desde el punto de vista médico, porque eso hace que las niñas, cuando empiezan a utilizar productos que no son para su edad, empiezan a tener susceptibilidades en la piel, se empiezan a ver dermatitis de contacto, se empiezan a ver reacciones inflamatorias, se empiezan a ver alergias. Todo eso obviamente es muy negativo para las niñas y también hay un peso de por qué a las niñas les está importando tanto verse bien, ¿no? Claro. Que Claro, es porque además la otra parte. El impacto desde lo emocional también, porque es la búsqueda de esa perfección que además no existe, o de un modelo que lo ven a través de las redes y que, bueno, tenemos que llegar a este modelo, tenemos esto es nuestra referencia, es lo que nos marca. Cuando son niñas que de repente con 8 o 9 años que deberían estar jugando, no sé. Como madre, ¿cómo lo vivís eso? ¿O cómo lo comunicás esto del autocuidado, como la belleza para sentirse bien? ¿Y cuándo Bueno, es yo una obsesión? tengo 2 hijos de 22 y 24 años y un poco a mí me tocó esa parte, esa camada, perdón, esa parte cuando comenzaba, por ejemplo, mi hija Serena a ir a los cumpleaños de 10, 11, 12 años, y los cumpleaños cambiaron. Ya no era lo divertido, no sé, ir, jugar a las pelotero, escondidas, claro. bueno, no Sí, sé. contratabas animadores, Exacto, ¿no? los animadores. Panchitos, globos. Sí. Sino que era armar todo un spa y bueno, El cumpleaños era el spa. exacto. Entonces ya estaba empezando eso y creo que hoy, digo, bueno, yo me perdí un poco ahí, Sí. pero creo que eso se ha ido intensificando. Entonces es cómo, o sea, vos ahí ya estás cambiando la mirada, ya estás desde lo emocional, ya le estás priorizando que lo físico, que lo externo es importante, que necesitas lo externo para tener una validación, para ser alguien, para ser importante, para ser reconocido. Entonces me parece, bueno, que ahí es un tema en el que los padres tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos y bueno, y obviamente acompañarlos como, bueno, en todo ese proceso. Ana, Claro, no, que te iba a decir que en ese momento cuando empezaron los spa, en los cumpleaños, yo creo que todavía era dentro De una forma inocente, de una forma creo. inocente y era un Incluso, juego. sí, era un Te juego, cuento cómo pero sigue bueno. la historia. La Sí. historia en realidad sigue en que no es que jugamos a ser grandes y vamos a un spa, sino que ahora tengo que hacer mi rutina de skincare. Exacto. Antes de ir al cole, antes de ir a un cumpleaños, Eso es terrible. usar determinados maquillajes. No, para esas terrible. niñas. Y eso hace que las chicas que vienen o las madres que vienen con las niñas, muchas veces la consulta es de la madre. Mirá, Lee dice, se está poniendo un montón de cremas. Tiene un neceser más grande que el mío. Pero además que no lo Te quiero necesita mostrar todo lo que tampoco. se está poniendo y tiene 8 años. Sí. Y bueno, es difícil de manejar porque uno,
por lo general, ahí lo que menos quiere hacer es contradecir de entrada lo que está ocurriendo, porque Claro. eso nunca tiene un efecto negativo. ¿Y cuál es el positivo. discurso de ellas? ¿Como va por el lado de lo uso porque lo usan todas, o porque quiero ser más linda, o porque me quiero cuidar? ¿Cuál es el discurso de una niña acerca de eso? En realidad yo creo que es una moda y que todas lo hacen porque todas sus pares y las personas que están alrededor lo hacen. Creo que además para ellas tiene un peso muy fuerte la estética. Era esto mismo que decía Ana, ¿no? La parte de ser aceptado y la parte incluso de verse bien. Y el concepto de verse bien en las niñas hoy pasa por tener una piel perfecta, ¿sí? Si antes en nuestra época capaz que era ser flaca o ser gorda, hoy por hoy el tener una piel perfecta para las generaciones más chicas, la generación alfa y para la generación Z es muy importante. Ahí va. O incluso, perdón, se le sumó el ser flaco Sí, puede ser, sí. también a la piel perfecta. Claro. Imagínate la presión de estos niños. Sí, pieles parece perfectas, terrible. además que muchas veces son pieles perfectas a través de los filtros de Instagram, También, ¿no? exacto. De hecho, a veces muestran, mira, mi piel con filtro me queda así, yo quiero tenerla así. Y es muy Claro, difícil. vos querés tener algo irreal. ¿no? Exactamente, Porque, sí. o algo que por un robot, por una inteligencia artificial. Absolutamente. Y esa inteligencia te marca la estética. Entonces, esa inteligencia ya te está fijando un patrón que es un patrón que no es real. Quería preguntarte, Lice, ¿un adolescente o una niño, necesita utilizar algo más además de una crema para el acné? En realidad no. A ver, en realidad quizás es opinable hasta el tratamiento del acné en ciertos casos. De hecho, nosotros los acnés los tratamos porque ya pensamos que los chicos que vienen a la consulta vienen con esa preocupación, lo quieren mejorar y los tratamos porque en determinada etapa de la vida es tan importante la aceptación y la validación externa que muchas veces cuando uno tiene granitos a esa edad se siente disminuido, se siente mal. Entonces, para mejorar ese aspecto y para mejorar la imagen y para mejorar la autoestima y el conjunto de las cosas que le pasan al adolescente, uno hace un tratamiento en una afección que sabemos que no tiene mayor gravedad y que se va sola, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Hay casos en donde sí hay acné severos que sí requieren tratamiento, que hay riesgo de cicatrices, pero estamos hablando de la mayoría de los casos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿es necesario? Bueno, en algunos casos sí, en algunos casos no, en la mayoría te diría que no. Y en la mayoría, perdón, me refiero a la mayoría de los chicos que vos me decís, ¿no? Sí. No en casos de acné, pero Sí, ¿una sí. niña necesita algo? No. Los niños no necesitan. En mi caso, bueno, por ejemplo, mi hija con 24 años, el otro día me estaba contando, estábamos juntas mirando unos productos y me dice, necesito contorno de ojos. Y estamos hablando de una chica independiente que, bueno, pero qué importante es el estar detrás y cómo impacta ese consumo masivo de las redes, esa información desmedida. Y porque a veces toda esa propaganda te hace sentir permanentemente que estás en una carencia, de que Exacto. necesitas cosas, de que lo normal tuyo es que tú necesitas cosas para verte bien o para sentirte bien, y obviamente eso te empuja al consumo. Claro, son ¿no? las compras, el consumo masivo. Vale, ¿y cuándo podés diferenciar entre si alguien va al consultorio, digamos, porque está con una obsesión de estar más delgada y cuando es por salud? O sea, ¿podés diferenciar cuando ya se trata de un trastorno o cuando ya...? Es difícil, en algunos casos es como muy marcado, por cómo te habla o qué es lo que te va contando y también cómo vos podés indagar como en su historia de alimentación, qué es lo que está comiendo, o capaz, no sé, si le preguntás, bueno, ¿qué comiste? Si te puede decir bien qué es lo que comió, capaz que se olvida, capaz que como que como que Te inventa. te inventa algo. O también lo que le trae a nivel emocional como esa comida. Capaz no te das cuenta en la primera y en la segunda, capaz que a lo largo de las consultas, pero cuando es capaz que la comida para esa persona le da tristeza o se siente culpable, ahí como que medio que se te prenden un poco alarmas y puedes medio que sospechar y ahí nada. Está bueno hacerlo en conjunto, ¿no? Con Claro. un psicólogo. Y ahí cuando vos ves que es como un trastorno alimenticio, ¿cuáles son los pasos a seguir, digamos? Junto con el psicólogo te pones en comunicación para poder medio como que hacerlo de a dos, De a en par. conjunto, sí. Y ahí es como, es difícil, pero es intentar como que se saque ese miedo con la comida, que lo que tiene en ese momento capaz que es para no subir de peso,
que el comer no la va a hacer subir de peso, sino como que, nada, como que se pierde ese miedo y enseñar a comer y a Claro. Diana, disfrutar. desde adentro, o sea, desde la industria del modelaje o mismo desde la comunicación, que hoy en día también, bueno, con las marcas personales es como algo muy de la Bueno, imagen. hablando del tema de los trastornos, yo empecé muy chica a desfilar, creo que tendría 15, 16 años. En ese momento recién se comenzaba a hablar de anorexia y, y bueno, esa búsqueda de perfección e incluso es como tener también, la anorexia encierra también el poder del control, es como que vos podés controlar todo. Es algo muy loco y yo tuve anorexia y sufrí muchísimo el tema de privarme, de no comer, de no ir a determinados lugares para no comer. Es algo que es terrible porque lo pasás muy mal, tenés un impacto en la salud gigantesco, a nivel psicológico también, porque hay todo un tema de autoestima. O sea, todo esto que estamos hablando está ligado con lo emocional, con la autoestima, con nuestra propia construcción. Y el tema de anorexia, lamentablemente, te acompaña toda la vida. No es algo que es un trastorno que, si bien yo en ese momento lo padecí, incluso fui a una clínica, estuve un par de semanas, después hice todo un tratamiento, obviamente con psicólogos, y yo ya tengo como mis alarmas que digo, bueno, determinado, por ejemplo, incluso hasta determinada situación emocional me puede llevar a decir, Como que te bueno, puede despertar. hoy no voy a comer o hoy no tengo hambre. Entonces, bueno, pero yo hice todo un aprendizaje y fui tomando mis herramientas como para estar alerta y que se me prendan todas las lucecitas. Pero bueno, es algo que hay que tener cuidado y nosotros como padres también acompañar. Yo en mi caso, bueno, hice un esfuerzo gigantesco para salir de ese lugar porque sabía que no quería, o sea, lo padecí, lo sufrí, pero sabía que no quería estar ahí. Entonces, bueno, te acompaña a lo largo de tu vida, pero bueno, también es eso, es poder estar atento. Quería preguntarte también, porque arrancaste modelando de chica, como decías, también empezaste trabajando en los medios de muy joven, y a lo largo de todos estos años, ¿qué cambios has visto vos sobre esta presión del cuerpo perfecto medio desde adentro, digamos? O cambios en el discurso, quizá. Sí, hay en realidad ha ido cambiando. Hay un momento en que era el cuerpo, por ejemplo, en los 80, en los 90, la delgadez extrema, que bueno, en la época cuando empezamos a hablar el tema de la anorexia y toda la presión que eso generaba. Por suerte, después ha venido como una oleada, digamos, como de aceptar el cuerpo, un cuerpo sano, un cuerpo saludable, pero de que ahora estamos un poco en eso, si bien hay como alguna corriente que se está viendo de volver nuevamente a la delgadez extrema, que bueno, ojalá no suceda, pero después de haber ganado tanto terreno, pero creo que de todas maneras no quiero hablar de un doble discurso, estoy hablando desde lo personal, de lo que yo veo. Creo que hay digamos, lo que se habla, lo políticamente correcto de aceptar la diversidad, de aceptar el paso de los años también, de que una mujer crezca. Las canas. Exacto, ¿no? de que una mujer con más 50, con menopausia, que te cambia el cuerpo, que tenés canas, que tenés arrugas, que tenés flacidez y todo lo que nos pasa a los hombres y a las mujeres. Creo que hay una corriente que se está aceptando, hay desde las marcas también, están buscando, digamos, están apoyando, pero creo que lo que yo veo, incluso por mi propio entorno, que es donde nosotros tenemos que tener cuidado, es lo que nosotros hablamos puertas adentro. Porque no siempre lo que nosotros decimos se condice con lo políticamente correcto. Muchas veces nos encontramos incluso criticando nosotros mismos, estoy hablando siempre de lo personal, nos encontramos criticando a un par o a una mujer o le decimos, ay, pero mirá todo lo que se hizo, o ¿por qué no se arregla? Uy,
le vino el viejazo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer autocrítica, ser muy reflexivos, ser muy coherentes con nuestro discurso, ser muy cuidadosos también, porque ese es el discurso que nos escuchan nuestros hijos. Entonces, y ese es el discurso que nos termina fortaleciendo como sociedad, el verdadero discurso, como sociedad y como comunidad también. El autoestima, o sea, se construye por cómo nos vemos también, o cómo es esa relación entre cómo te ves y cómo te sentís. Con estas dos caras, ¿no? De que por ahí verte bien te puede hacer sentir bien y estar bien contigo, o que cómo te ves se transforme como en una obsesión y te genere tipo baja autoestima. Eso depende de muchos factores individuales e internos del individuo, ¿no? En realidad, la mirada de los otros, pienso que al vivir en sociedad siempre tiene un peso muy importante. Lo que dicta la sociedad, lo que está bien y lo que está mal, tiene un peso muy importante. Y depende de cuán fuerte esté la autoestima de cada individuo, es que tanto eso le influye. El tema es que cuando los chicos están en formación o cuando uno está pasando por algún momento de vulnerabilidad, esa autoestima evidentemente se ve afectada. Entonces, quizá en esos momentos es que uno es más permeable a esa mirada externa, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Me parece que no es una cosa estática, es una cosa que es bastante fluctuante, que depende mucho del momento en el que vos estás, cómo está tu autoestima y dependiendo de la edad que vos tenés, qué tanta autoestima pudiste forjar de acuerdo a las experiencias y a las vivencias que tuviste, ¿no? Creo que la mirada externa sería muy demagogo decir que a nadie le importa o que no importa, porque creo que todos estamos bajo eso, ¿no? Estamos bajo eso. Sí, además todo el tiempo, o sea, ¿quién no quiere verse bien? O sea, todos queremos vernos bien. Incluso antes de comenzar, la luz me favorece, no me favorece. O sea, todos. Incluso hasta cuando sacábamos las fotos, el rollo que te buscabas, buscabas la foto, siempre querés verte bien. Porque bueno, o sea, sí, coincido contigo que sería demagogo decir lo contrario, pero creo que lo más importante es lograr ese equilibrio. Yo creo que es algo como, son mensajes que están como denostados o gastados un poco porque son como el mensaje de... Amate como sos, sé vos misma. Exacto, pero es real. Creo que tenemos que encontrar el equilibrio y que bueno... Y cada uno es algo muy personal y bueno, y qué lugar le ponemos a cada situación y qué pienso, como vos decías hoy, bueno, qué tiempo le dedicás a cultivar tu interior y qué tiempo le dedicás a cultivar tu exterior, porque también eso es importante. Si vos dedicaste toda una vida, por ejemplo, que yo a veces veo mujeres de más 50, que toda su vida estuvieron pendientes de su aspecto físico y no cultivaron su interior, no fueron reflexivas, no sé, no emprendieron, no hicieron otra carrera. Entonces, llegás, te vas como desarmando porque es pasajero. Claro, porque la edad, exterior, porque lo pasajero, exactamente, la belleza es pasajera y envejecemos todos. No podemos contra el envejecimiento. Sí podemos llegar bien, pero yo digo siempre bien de una forma saludable. Yo me hago cosas, me cuido, pero de una forma que yo considero para mí que es coherente, que no es una obsesión y que le doy siempre prioridad a lo interior más que a lo exterior. Me cuido, sí, me encanta ir a mi esteticista, me hago botox, me plasma, me gusta vestirme bien, ir a la peluquería, pero en la balanza no es lo más importante hoy en mi vida. Quiero verme bien, pero quiero sentirme bien. Valentina, y también tenemos ahora la aparición de una pastilla que ayuda, en realidad es para los diabéticos, pero ayuda a adelgazar. Si bien no está tan popularizada en Uruguay todavía porque tiene prescripción médica y porque es muy, muy costoso, quería preguntarte si crees que esto en algunos años, crees que esto se va a democratizar y qué trastornos o qué efectos puede tener, tanto físico como psicológico, el uso de la pastilla. Mira, tanto en lo que es como los efectos y el tipo de uso, no voy a opinar más como de la parte como lo que yo siento como de la alimentación. Bien. Así como decías, se creó para la diabetes
Pero también se empezó a ver que esta gente que tenía diabetes podía bajar de peso, entonces se empezó a usar un poco también en sobrepeso y obesidad. Pero para mí lo que es importante es poder que la persona sepa cómo llevar ese hábito a lo largo de toda su vida. Porque si no, por más que vos estés tomando un remedio que te ayude a bajar de peso, después cuando lo dejas de tomar, siento que vas a volver a lo mismo si vos no pudiste como crear un hábito y formar un hábito para aprender a, bueno, cómo seguir tu alimentación y que no te afecte, en este caso, con el peso. Y ahí yo veo que una relación que lo mismo con la imagen, porque en algún momento hay como que aceptar el paso del tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué herramientas tienen ustedes como para decir, sí, esto me lo hago porque esto me va a realizar la belleza, me va a hacer sentir mejor? Es algo como que necesito o me haría bien, y cuando no, cuando, o sea, ponen un stop, digamos, como el contorno de ojos que decías, no, esto no. ¿Qué herramientas tienen ustedes como para cuidarse y sentirse bien sin caer como, me pongo todo, uso todo, me cambio todo? A mí, en lo personal, a mí me parece como que un poco, por momentos yo como que dudo de todo, digo, no sé, esta arruga me la tendré que sacar, pero siento que me pasa eso porque, claro, me siento bombardeada, ¿entendés? Como que pienso mucho a ver, no sé, qué me haría, si no me haría. Sí soy de cuidarme la cara, pero me acuerdo que la vez que fui a la dermatóloga, yo le dije, che, mira que no uso casi nada, uso muy poco. Me dice que usas una crema y un protector. Me dice, está perfecto, eso te viene bien. Dije, qué suerte, porque yo pensaba, todo lo que tengo que usar, o sea, me tengo que hacer una rutina de mañana, una rutina de noche. 500 cremas, no sé, no uso nada. Dije, está, por suerte, está como que me explicó que no es necesario usar tanta cosa. Claro. Por suerte tenemos a la académica, la dermatóloga para... No es necesario, no, claro que no es necesario. Mucho surge del deseo de verse bien, y en realidad con los pacientes nosotros eso lo vemos en el consultorio y vemos un poco cuál es la necesidad o qué es lo que quiere cambiar la persona, ¿no? Y en base a eso sugerimos tratamientos. Y lo mismo hago conmigo. Veo qué es lo que me gustaría mejorar y en base a eso veo si me quiero hacer algún tratamiento con respecto a eso o no. Es muy subjetivo qué es lo que hay que mejorar. Hay pacientes que vienen y me dicen, ¿qué me harías? En realidad yo no te haría nada, porque en realidad todo depende de lo que vos quieras o de lo que vos quieras mejorar. Siempre estamos hablando de tratamientos que no van a cambiar las facciones ni las características de la persona, ¿no? Pero es simplemente cuando uno es más grande, bueno, me salió esta arruga, o me veo la cara flácida, o quiero tener más brillo en la piel. Ahora el tema del brillo en la piel es algo que está muy de moda, un poco por esto que veníamos hablando de los skinfluencers, que en realidad son toda una movida que viene desde Corea, en donde están los estándares más altos de belleza y de perfección. Y eso se fue trasladando a través de las redes sociales a la sociedad en general, no solamente a los coreanos, sino que es algo súper extendido. Y el brillo en la piel, el skin glow, es algo que es muy importante. Y la glass skin, que eso también vienen las niñas con eso a la consulta, que quieren tener la piel como si fuera de vidrio, cristalina. Esa es una pregunta que ahora es muy frecuente. Y obviamente que hay cosas para hacer, pero vos vas a llegar a lo que tu genética te permita llegar. ¿Y has visto como a todas las preguntas, alguna tendencia en cuanto a la piel, el pelo, la alimentación, que es insana o no saludable, digamos? Ay, yo creo contraproducente. A ver, estar muy pendiente de todo esto no es muy saludable, me parece a mí, ¿no? Exacto. Creo que Exacto. cuando ya hay estás muy pendiente y estás permanentemente seleccionando con total detalle qué producto te vas a poner, cuál no te vas a poner. Cuando acá de disfrutar. Eso, porque realmente. es eso también, el tema de disfrutar de la vida, de los momentos, y cuando estás tan pendiente de lo externo, y bueno, creo que ahí empezás como, bueno, uno se tiene que cuestionar también. Creo que es eso más que nada. ¿Cómo te das cuenta, Ana, que realmente es algo interno lo que vos querés hacer contigo y no es como de la obsesión misma estética? Y bueno, creo que... Porque siento que es muy difícil diferenciar, ahí hay como muy... Y ahí están los años. La sabiduría que te dan los años. Creo que bueno, que es algo que uno lo va aprendiendo, te vas dando cuenta. Y creo, yo siempre priorizo el tema de sentirme saludable, de cuidarme, pero no caer en esa locura que, bueno, como estamos hablando, cuando
que pasa a ser lo prioritario. Cuando para mí eso ahí está la clave. Es una alarma. Esa es la alarma. Yo he sido muy consistente y muy coherente con mis cuidados. Entonces, no es que yo no hago rutinas obsesivas. O sea, lo mío es muy simple. Siempre, bueno, es el tema de limpiarme la cara, de ponerme un hidratante, quizás a la noche puedo usar otro tipo de producto con algún otro tipo de componente y usar protector solar. Y tener una vida saludable, o sea, alimentarme bien, tomar agua, pero no soy una persona obsesiva, no soy una persona que deja de ir a caminar a la playa o deja de tener una vida normal por el tema de los cuidados excesivos. Pero bueno, yo creo que ese es el punto. Cuando ya empieza a afectar tu vida y dejas de disfrutar la vida, bueno, ahí es una señal de alerta. ¿Y cuál les gustaría que sea un nuevo concepto de belleza, por ejemplo? Sin que sea 100% estético, ¿qué dirían? Difícil. No sé, ¿belleza o también lo meto en una Si te digo belleza, como belleza en alguien, okay. ¿Qué les gustaría construir como que signifique la belleza, no? Yo creo que va en la autoestima, 100%. Que ahí ves a mujeres, de repente, no sé si es esa la pregunta, pero ves de repente a mujeres espectaculares y que tienen la autoestima por el piso, y de repente ves una mujer que no está dentro de ese patrón, que es el que consumimos, es el que hemos consumido y consideramos que ese tipo de belleza es el que debemos lograr. Creo que de repente que no tiene todas esas características y de repente arrasa. No sé, creo que la belleza, volvemos a lo mismo, el interior, construir nuestro interior. Creo que ahí es donde radica nuestra mayor riqueza y belleza, pero bueno. Y ustedes como profesionales, quiero hacerles una pregunta, como ¿todos deberíamos tener consultas dermatológicas, todos deberíamos tener consultas nutricionales, o es como, bueno, si te sucede esto, anda a tener una consulta? Con el lado de la nutrición, para mí está bueno, para mí, si nunca fuiste, que puedas ir a hablar, porque siento que todos tenemos dudas y puede ser como guía, no sé, que le cuentes cómo venís comiendo, si te parece que está bien, si te parece que está mal. Y eso, para mí el poder aprender a comer y que no hay que hacer dietas que sean muy extremas ni sacar grupos de alimentos. Yo pienso que cada uno tiene una alimentación que no es la misma ni la tuya ni la de él, pero que si a vos te hace bien y estás bien, seguila, ¿entendés? Como que no hay una sola que sea la correcta para todo el mundo. También depende de las actividades, ¿no? Totalmente. Que es como muy personal. Sí, por eso. Está bueno ir al Para mí está bueno nutricionista el poder sentir esa guía. Sí, del equilibrio. Sí. Vos hablabas recién hace un rato del exceso de información, ¿no? ¿Qué hacemos cuando vemos que nos dan diferentes directrices de cómo actuar desde lo rutinario, físico, a la alimentación? ¿Qué hacemos en esos casos? Para mí eso es algo re difícil, porque yo siento que llega un punto en el que decís, entonces, ¿qué como? Porque por un lado te dicen, no puedes comer esto, no puedes comer esta cosa, tenés que comer solo esto, tenés que aumentar en tal cosa, y llega un punto que para mí la cabeza como que te termina, no sé, explotando, y necesitan, no puedo meter más información, realmente no sé para dónde seguir. ¿Y ahí qué hacemos? O sea, ¿Hacer algo personalizado, quizás? Obvio, sí. Para mí tiene que ser 100% personalizado, como que no intentar seguir algo que se vio, no sé, en algún tipo de las redes que están hoy en día en auge, pero que sea personalizado. Buscarlo para vos, en ese momento de tu vida, en esa etapa de tu vida, porque también vamos cambiando según las etapas que tenemos. Las mujeres tenemos varias etapas, y ahí va cambiando también la alimentación y nuestros requerimientos. Entonces, sí. Para cerrar, me gustaría como que se tiren como una frase o algún mensaje para las chicas, para los chicos que están como escuchando esto sobre la belleza, la salud. Y que Liz se mande una rutina, una rutina sana de tratamiento de skincare. Sí. A ver, en cuanto a rutinas, las rutinas en realidad nosotros elegimos exactamente las que son minimalistas. Poner la menor cantidad de productos y que sean productos que tengan principios activos efectivos, que cambian según la edad. La protección solar es muy importante, como decía Ana, la hidratación de la piel a partir de determinadas edades también.
No todo el mundo tiene que usar una rutina. Los niños y las niñas no necesariamente tienen que tener una rutina cosmética en la cara. Es más, les diría no. Tampoco es 100% necesario el uso del protector solar todo el día si vas a estar encerrado o si vas a estar sin exposición solar, ¿sí? Sobre todo con fines de protegerte del cáncer de piel. En realidad, el cáncer de piel se ve, obviamente, secundario a la exposición solar intensa en determinados momentos de la vida, en determinados momentos del año, pero si estás protegido porque estás bajo techo, no es necesario usar siempre protector, sobre todo en los niños, que a veces pasa que van al colegio con el protector solar porque van a estar 15 minutos en el recreo y va a ser de mañana. Además necesitan también vitamina D, o sea, todo, claro, todos los extremos. Exactamente. Y además, en los protectores solares y en muchos de los cosméticos también hay algunas sustancias que están en revisión y que se está viendo realmente cuáles son los verdaderos efectos que tienen. Entonces, sin aburrir con la parte más científica, decirles que en realidad sí es necesario protegerse del sol de forma consciente y de forma racional, si vamos a estar expuestos realmente y si supone un riesgo para nosotros, que siempre es mejor utilizar otras medidas de protección que no sean específicamente el protector, usar el gorro, usar lentes, estar bajo la sombra, bajo techo. Y en general está bien lo que vos estabas diciendo, ¿no? Porque las rutinas deben ser rutinas cortas, rutinas que no te compliquen la vida. Y tampoco creer que por una rutina vamos a lograr no envejecer, porque las cremas tampoco hacen milagros. Exacto. Hay 2 o 3 principios activos que tenemos que usar, uno en la noche, que según la edad puede ser el retinol, o puede ser algún ácido, un alfa-hidroxiácido como el glicólico, por ejemplo. Y en el día sí, algún antioxidante y alguna vitamina, que son antioxidantes, y protección solar. Espectacular. Es personalizada, no les puedo decir. Anotada. Pero básicamente sería eso. Y a edades adecuadas, ¿no? No en las niñas. Chicas, ¿ustedes? Bueno, yo desde el lado de la alimentación, para mí está bueno que cada uno pueda encontrar la forma que a esa persona le hace bien comer, que se siente bien, que lo disfruta y nada, y que le esté cubriendo todas sus necesidades y que lo acompañe a lo largo de su vida. Pero eso para mí como importante, aprender a comer y que te sientas bien y que lo disfrutes, que no te sientas como encasillado o que tenés que seguir tal patrón alimentario. Disfrutarlo, que no sea súper mega estresante. Sí. ¿Yana? Y yo creo que, bueno, mi mensaje va más para los padres, que estén atentos. Los padres también somos ejemplos somos el ejemplo de los chicos. Entonces, me parece que, bueno, tenemos que estar súper atentos al tema de lo que ellos consumen, sacarles la presión, o sea, de repente, bueno, si vienen con esta propuesta de este cuidado excesivo, bueno, poder charlarlo, ir nutricionista, dermatólogo, o sea, utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, bueno, para poder ir construyendo chicos saludables desde el interior hacia el exterior. Es hermoso. Bellísimo. Todo, bueno, nos vemos en un próximo episodio de MP Talks. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.